Muy buenas noches a todos, querida iglesia. Bienvenidos a nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos estudiando entonces detenidamente este Evangelio y estamos en el capítulo 11. Ya hemos iniciado el capítulo 11, hemos estado estudiando los primeros 16 versículos y hoy vamos a estar estudiando a partir del versículo 17 y vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando. La clase se parte en dos por tiempos y para que nos dé esta temática de la llegada de Jesús a Betania. Lo vamos a ver desde el versículo 17 al 36 y lo vamos a ver entonces en dos partes. Para iniciar, yo quiero invitar a Joel que me acompañe en oración, entregándole al Señor este tiempo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia hacia nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos acercarnos a conocer un poquito más de ti. En el nombre de mi Cristo Jesús, te pedimos que seas tú guiando esta reunión, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, llenándonos de conocimiento para poderlo poner en práctica en amor. Te amamos, te adoramos, te exaltamos y te pedimos en el nombre de mi Cristo Jesús que llenes a nuestro pastor y maestro de sabiduría. En el nombre de mi Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a entrar en materia con la ayuda de Dios. Vamos entonces, como lo dije hace un momento, vamos a estar estudiando a partir del versículo 17, ¿sí? Entonces, antes de iniciar, antes de Juan avanzar, 10 todavía, ¿cómo? Juan 11. versículo 10, Juan 11. Ok. 11 del capítulo, sí, desde el versículo 17. Sí, entonces vamos a hablar acerca de lo que es la llegada de Jesús a Betania. Y vamos a ver qué conlleva esta llegada de Jesús a Betania y cómo vamos a ver a total cumplimiento el propósito que Él nos ha dado a nosotros desde el versículo 4. Entonces, hace 2 semanas nosotros empezamos el estudio del capítulo en general, desde el capítulo 11, donde empezamos a narrar y a explicar acerca de quién era Lázaro, recordar quién era María, Marta y todo lo que esto envuelve, ¿cierto? Entonces, eh, estuvimos estudiando los primeros 16 capítulos en los cuales nosotros vimos cómo el Señor, en torno a un evento doloroso de una familia amada por Él, que nos lo repite 2 veces, aquel a que tú amas, y dice y Juan vuelve y dice, y lo amaba mucho. Entonces, en torno al evento doloroso de esta familia, enfatiza el propósito de dicha vivencia. Y eso nos lo expresa en el versículo 4 de este capítulo 11. Yo quiero que lo recordemos y dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, enfatiza el propósito de esto que está sucediendo. Pero vimos que dicho objetivo o dicho evento, ¿cierto? Se daba en relación, el propósito se da en relación al crecimiento en la fe de sus discípulos. Este es el propósito del cual nosotros hemos estado viendo hasta el momento de ahora, el crecimiento en la fe de sus discípulos. ¿Y quiénes son sus discípulos? No solamente los apóstoles, sino también aún esta familia que está viviendo este evento doloroso que es la partida de su hermano Lázaro. Estuvimos estudiando entonces cómo la herramienta para cumplir dicho objetivo o propósito, el Señor está utilizando para ese crecimiento es el dolor, la pena de la pérdida de un ser amado. Pero al mismo tiempo, en esto con respecto a María y Marta, también está utilizando el temor que tienen los apóstoles al acercarse a Jerusalén, donde la última vez que estuvieron allí en Jerusalén, ellos salieron porque querían apedrear a Jesús. Entonces hay un temor de los apóstoles al ponerse al alcance de la mano de los líderes religiosos judíos que querían matar a Jesucristo. Y dijimos que Betania quedaba cerca. Ahorita vamos a mirar qué tan cerca quedaba Betania de Jerusalén. Y finalizamos el estudio anterior con la determinación del Señor
que les dice entonces a sus discípulos de que necesitaban ir a Betania, a donde aquella familia que estaba sufriendo por la muerte de su amado hermano. Pero hay un aspecto en el cual yo quiero enfatizar en este momento. Es importante y quiero que lo tengamos en cuenta para el estudio del día de hoy y en nuestra próxima sección donde vamos a concluir estos versículos 17 al 36. Y el aspecto que tenemos que tener nosotros presente es que el Señor, después de recibir esta noticia de que Lázaro estaba enfermo, el Señor se había quedado 2 días más en el lugar donde estaban cuando el mensajero fue enviado por María y Marta. Las hermanas de Lázaro le habían encontrado y le habían dado aviso al Señor acerca de la situación de aquel al que amaba. Pero si usted se va al versículo 6, el versículo 6 nos va a decir a nosotros claramente que cuando Jesús pues de que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y yo quiero que tengamos esto claro y lo tengamos siempre presente a medida que vamos avanzando, porque nos tenemos que hacer una pregunta, ¿cierto? ¿Por qué la demora del Señor? ¿Por qué esta demora? Esta demora muy posiblemente también se la estaba haciendo, posiblemente no, también se la estaba haciendo Marta y María. Y yo quiero que a la luz de cómo el Señor se queda 2 días y luego toma la determinación de venir, nos enfoquemos en lo que estas mujeres vivieron. Nos enfoquemos en lo que estas mujeres sintieron, lo que estas mujeres pasaron durante ese periodo de tiempo de cuando muere su hermano hasta que llega Jesús. Porque aún siendo consciente, porque Jesús estaba consciente de que Lázaro murió poco después de ser enviado el mensajero, el Señor tarda en venir a consolarlas. Tarda en venir a consolarlas. Imaginémonos durante ese periodo de tiempo, imaginémonos nosotros en ese periodo de tiempo, tantas preguntas que pudieron haber habido o en la mente de Marta y de María, tanto dolor, tanto desconcierto que pudo haber pasado por la mente de estas hermanas en torno a la persona del Señor Jesucristo, porque no había aparecido, porque no había llegado, porque no las había consolado. Y es justo esto lo que estoy diciendo, lo cual no es narrado de forma detallada en el Evangelio, porque no lo vemos detalladamente, qué pensaron, qué hicieron, pero humanamente sabemos cuál es la reacción, ¿cierto? Con respecto a la pérdida de un ser querido. Entonces, aunque el Evangelio no nos lo narra, justamente es esto lo que encierra el estudio del día de hoy y de la próxima sesión. Este va a ser el principio bíblico que surge de este estudio y que quiero que nosotros lo tengamos claro desde el inicio. ¿Y qué es lo que tenemos que tener claro? Que el amor de nuestro Señor Jesús va más allá de las experiencias cotidianas que nosotros podamos enfrentar en nuestro día a día. A veces usted y yo tenemos que ser conscientes y aún sinceros con nosotros mismos. A veces usted y yo medimos el amor del Señor que nos tiene hacia nosotros por las cosas que nos van pasando en el día a día. A veces cuando nos pasan cosas malas, por ejemplo, lo que está sucediendo aquí entre María, es muy factible lo que ahorita yo decía, que es concierto en las mentes de estas mujeres en torno a la persona de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el amor que Él nos tenía a nosotros? ¿Cuál es tanto ese amor que Dios tiene por mí que deja que suceda esto? ¿Cuántos le echamos nosotros la culpa a Dios por lo que nos pasa a nosotros en el diario vivir? Es que Dios está bravo, Dios no me quiere, yo no le importo, Dios se alegra por mis tristezas, a él le encanta verme sufrir. Y muchas veces eso es lo que nosotros decimos. Entonces, a veces medimos el amor del Señor por nosotros, por las cosas que van pasando en el día a día. Pero tenemos que entender algo. No se nos puede olvidar que el amor
de nuestro Señor tiene un propósito que es eterno y no un propósito temporal. Eso nosotros lo tenemos que entender. El amor de Dios tiene un propósito eterno y no algo temporal. Por ello, muchas veces, aunque podamos sentir que el Señor no está allí en medio de esa situación, en medio de la familia, debemos de entender que Dios no está improvisando. Aún en medio del dolor, nosotros no, aunque sintamos que Dios puede estar lejano, entiéndalo, hijo de Dios, bájelo a su corazón. El propósito del amor de Dios es eterno y no es un propósito temporal. Él es soberano, Él tiene el control de todo. Y aún en esos momentos de adversidad, en esos momentos de confusión, de caos que nosotros podemos vivir, es normal que en nuestras emociones nos sintamos frustrados, ansiosos. Nosotros debemos predicarle a nuestra propia vida, a nuestro propio ser, una y dos veces lo que dice Romanos 8, 28 al 30. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Nosotros tenemos que ser conscientes que Él es soberano y Él tiene el control. Y nos debemos de predicar para entender que el amor de Dios tiene un propósito eterno y no un propósito terrenal, un propósito temporal, perdón. ¿Y qué dice Romanos 8, 28 al 30? Porque muchos no sabemos el 8, 28, pero no nos sabemos de ahí para adelante. ¿Y qué dice el versículo 28? Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entendamos, querida iglesia, Dios está interesado en mi ser en relación a Cristo. Todas las cosas, aquellos que aman a Dios, tenemos que entender que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero ¿cuál es ese propósito de esas cosas que nos ayudan a bien? Lo dice en el versículo 29, que pocos lo conocen. Para que dice ahí, para que fuesen hechos conforme la imagen de su Hijo. Tenemos que entender que Dios está interesado en mi ser en relación a Cristo. Él quiere formar en nosotros el carácter de su Hijo en nosotros. La felicidad solo puede ser hallada en torno a este propósito, de que Cristo sea formado en nuestras vidas. Y esto va a trascender entonces en el peregrinaje nuestro en esta tierra. Sí, hay momentos angustiosos. Sí, vamos a perder familiares. Sí, nos vamos a quedar sin trabajo. Sí, nos podemos sentir acorralados, sin camino por donde salir en medio de la adversidad. Pero tenemos nosotros que entender que a los hijos de Dios, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y hay un propósito. Y que no es que Dios no nos ame, no es que no les caímos de su mano, sino que Dios está formando el carácter de su Hijo en nosotros para que seamos conforme a la imagen de su Hijo, el primogénito entre muchos. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Entendiendo entonces esto, sigamos con lo que está en el capítulo 11, donde nos narra a partir del versículo 17 la llegada de Jesús a Betania. Entonces, en Juan 11:17, nos dice a nosotros, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Sí, y vamos a profundizar en esto. Jesús llega a Betania y halla que ya Lázaro llevaba 4 días de estar muerto, de estar ya en donde, en un sepulcro, de estar donde, en una tumba. Si nosotros entonces nuevamente tenemos que volver a recordar la enseñanza que hemos dado en nuestras últimas sesiones,
Cuando el Señor recibió, lo dijimos hace un momento, la noticia de que Lázaro estaba enfermo, él, ¿cierto? Contrario a lo que todos esperaban, incluyendo Marta, María y los mismos discípulos, por el amor, ¿cierto? Que Jesús tenía, que nos dice en el versículo 5 y dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, mas sin embargo, versículo 6, se quedó 2 días. Entonces, contrario a lo que se esperaba, Jesús se queda 2 días en este lugar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué Jesús, por qué Jesús no atendió al llamado de estas mujeres? Sí, la vez pasada terminamos con una enseñanza, pero aquí vamos a profundizar acerca de lo que Jesús quería con esos 2 días en particular. ¿Por qué no salió presuroso donde estaba su amigo? Seguro las hermanas se estaban preguntando si verdaderamente el mensajero sí le había llevado el mensaje a Jesús. También dijimos que Lázaro debió haber muerto muy poco después de que el mensajero salió a avisar a Jesús, porque dijimos en aquel momento de que dice que Lázaro ya tenía 4 días de estar muerto, y de donde estaba Jesús en la Galilea hasta Betania hay un día de camino, hay un día de camino. Entonces, cuando el mensajero llega donde Jesús, ya lleva un día, ya ha pasado un día. Jesús se queda 2 días allí y luego toma la decisión de volver, de ir a Betania, y se demora un día de trabajo. Ahí completa, ¿qué? 4 días. Por eso entonces este versículo es importante, porque aquí nos está diciendo que casa completamente, ¿cierto? De que al quedarse 2 días más y caminar hasta volver, hasta llegar a Betania, ya han pasado 4 días. Y conociendo entonces, ahora nos vamos a enfocar un poco en el muerto, ¿cierto? Y conociendo que en dicha época y debido al clima, el muerto era enterrado lo más pronto posible. Entonces, por eso dicen 4 días lleva de enterrado. 4 días ya lleva de muerto. Eso nos enseña que Lázaro, entonces, podemos concluir y decir, Lázaro murió poco después de que el mensajero salió en búsqueda de Jesús. Así que el Señor, a la llegada del mensajero a él ya sabía que Lázaro estaba muerto. Él ya sabía, por lo que nosotros leemos en el versículo 11 y 12, cuando Jesús se refiere a sus discípulos, Lázaro ha muerto, pero él, porque él es omnisciente, porque él todo lo conoce. Pero en todo caso, la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿por qué el Señor decidió quedarse 2 días? ¿Por qué el Señor decidió estar más tiempo allí? ¿Por qué no fue a donde está esta amada familia a consolarles? Porque todos sabemos que lo que más anhela una persona, lo que más desean las personas cuando están atravesando una aflicción tan grande como es la pérdida de un ser amado, es ser ¿qué? Ser consolada. Es sentirse acompañada, sentirse que no está sola. Pero Jesús se queda 2 días a pesar de que él ya sabe que está muerto. Tenemos que entender que estas mujeres están esperando la presencia de Jesús. Primero tal vez para que lo sanara, pero luego de muerto para que lo consolara, para que les consolara. Y más que se tomaron la molestia de mandarle a decir que estaba enfermo. Entonces, de seguro que la demora del Señor, ya no para sanar a Lázaro, pero sí para consolar, para acompañar, tenía a esta familia, tenía desconcertada a toda esta familia. Entonces, a la pregunta nuevamente, ¿por qué Jesús se quedó 4 días? La respuesta, se quedó 2 días más. La respuesta es que el Señor quería llegar allí a Betania, donde un muerto, bien muerto. Y vamos a mirar por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Jesús se queda 2 días porque él quería llegar a encontrar
un muerto, bien muerto, porque el versículo 4 ya nos ha dicho a nosotros que esta enfermedad o esta muerte, ¿cierto? Dice que no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Vamos a mirar entonces, ¿por qué se dice que la respuesta del por qué el Señor se queda 2 días más es para encontrarse un muerto bien muerto? Ellos no vivían en un mundo tal vez como el que nosotros tenemos en el día de hoy, donde un muerto parece como si fuera para fiesta, solamente que está acostado. Hoy al muerto lo maquillan, al muerto le colocan corbata, le colocan el mejor traje, ¿cierto? Le colocan la mejor pinta. Los judíos en aquella época, ¿cierto? No tenían tampoco la costumbre que tenían los egipcios. Los judíos no embalsamaban. Los cuerpos de los muertos eran poco lo que ellos lo tocaban. No hacían nada para detener la descomposición del cuerpo. Ellos solamente los envolvían y esparcían ciertas especies sobre su cuerpo para mitigar el olor. Eso era todo lo que ellos hacían. Algunas de las cosas que le sucede entonces, para que miramos por qué Jesús se va a encontrar con un muerto bien muerto, una de las cosas que le sucede a un cuerpo, ¿cierto? Pues de 4 días de estar muerto, ¿cierto? Sin ningún procedimiento para poder detener la descomposición en un clima como el que muy posiblemente había allí. La verdad, el comportamiento de un cuerpo después de 4 días es algo un poco incómodo de escribir, ¿cierto? Pero esa es la realidad, esa es la realidad, ¿cierto? Resumámoslo en las siguientes enunciados. Por ejemplo, al dejar de latir el corazón, las células dejan de recibir oxígeno, por lo cual entonces comienzan a morir todas las células del cuerpo al momento de que el corazón dejar de palpitar. Luego empiezan a suceder unas cosas que son como unas hemorragias en todo el sistema circulatorio y empieza a suceder que la sangre se empieza a alojar en los lugares bajos, ¿sí? Entonces, si usted está boca arriba, toda la parte de la espalda se va a tener como unos morados, ¿sí? Lo primero que también sucede, recuerden, cuando hay un muerto es que le cierran los ojos y también le cierran la boca porque luego los músculos se endurecen, ¿cierto? Y entonces esto sucede. A las 24 horas el cuerpo ha perdido todo el calor corporal, ya es algo frío, ya no hay nada caliente. Los músculos, ¿cierto? Que se vuelven rígidos al principio, luego de 36 horas comienzan a destensionarse y a las 72 horas, por ejemplo, ¿cierto? Ya está totalmente flácido, ya no tiene su rigidez. Las bacterias comienzan a trabajar. La piel se empieza a tomar un aspecto ya como descomposición terrible, a emitir líquidos, y ahí ya han pasado 72 horas, o sea, 3 días. El tejido empieza a botar gases, muchos dicen que se explota el cuerpo, el cuerpo empieza a tener un olor horrible, empieza a emitir un olor horrible. Si hay insectos o animales, empiezan a comer. Querida iglesia, este es el Lázaro que Jesús encuentra a su llegada. Un cuerpo, y lo vamos a mirar, por ejemplo, en el versículo 39. Vayas al versículo 39, donde dijo Jesús, ¿estamos ahí? Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Entonces, mire que toda la descripción que yo acabé de dar, ¿cierto? Con respecto más o menos de un muerto de 3 a 4 días, de 3 días, de 72 horas, Jesús está llegando al 4.º día. Y dice que ya hiede, dice Marta, ¿sí? Entonces, Jesús se está encontrando con una situación de un muerto bien muerto. Y según la tradición judía, Jesús le va a sumar algo más, a lo cual también quiere que no haya reparo. O sea, Jesús no quiere que haya reparo con respecto a, no, es que está desmayado, ¿cierto? No, hay una cuarta, ¿cierto? Hay una tradición judía.
Y es que supuestamente la tradición judía es que el alma de un muerto se queda alrededor del cuerpo por espacio de 3 días rondeando, pero al cuarto, al ver que su fisonomía empieza a cambiar debido a la descomposición que empiezan a acontecer, el espíritu se marcha. Eso es una tradición judía, un pensamiento que ellos tienen. Así como en nuestra cultura, yo no sé si a usted les ha pasado que usted iba a donde había un muerto y te tenían que es que un vaso de agua, que porque le daba sed. Y el agua se iba consumiendo, ¿cierto? Y decía, es que vea, ha venido a beber. Y uno en medio de su ignorancia, eso creen las viejitas, que es que el muerto está bebiendo porque tiene sed, pero es que no se dan cuenta que es que hay evaporación de esa agua y por eso entonces está mermando la cantidad y vuelve y lo rellena. Entonces, esa es la tradición que ellos tenían, ¿cierto? De que el espíritu quedaba 3 días alrededor, ¿sí? Pero al cuarto día al cambiar su fisonomía, descomposición, entonces el espíritu se marchaba. Pero quiero dejar claro, eso es una tradición judía. La escritura no enseña eso en ningún pasaje. Antes bien, cuando nosotros profundizamos en la escritura nos dice a nosotros claramente que el alma va de inmediato a Dios o al sufrimiento. Pero la gente del tiempo de Jesús vivía con esta superstición. Eso es como una superstición que tenían, ¿cierto? Entonces, así que a la pregunta que nos hacíamos de por qué Jesús esperó 2 días, ya nos va quedando claro la razón. Nos va quedando claro que el cuarto día tenía un propósito en Jesús. El propósito de esa demora de Jesús era de que Lázaro, la gente entendiera que Lázaro, sin duda alguna, estaba muerto. ¿Sí? Y que su espíritu ya no andaba por ahí alrededor en medio de su superstición, que su cuerpo, ¿cierto? Estaba ya hediendo, que su cuerpo ya estaba en descomposición total y para poder glorificarse, ¿cierto? El Señor, entonces llega al cuarto día para cumplir lo que se está diciendo en el versículo 4, ¿cierto? Entonces, ¿quién podía negar? ¿Quién podía negar que Lázaro estaba muerto? Solo era mover un poquito la piedra y el olor así lo comprobaría. Sí, Marta lo dijo. Así que lo que va a suceder, que ya pues nosotros sabemos qué es lo que va a suceder. Él lo va a llamar y él va a venir afuera, ¿cierto? De lo que va a suceder, sin duda, es una obra de Dios. No hay cómo. Por eso lo vimos en el versículo 4. Ese siempre fue el objetivo de este evento. Lo que dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, lo que va a suceder, sin duda alguna, es una obra maravillosa de Dios. Nadie puede dudar con respecto a semejante señal que Juan está trayendo acerca de la vida de Jesús. Juan 11, 18 y 19. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Imagínense lo que nos está diciendo la palabra. Todos habían llegado, menos a quién, al que le habían mandado el mensaje. Ese no había llegado. Entonces, Juan nos está enfatizando algo y es la cercanía de Betania a Jerusalén. Él nos está diciendo que como a 15 estadios, más o menos 200 metros es un estadio, eso es aproximadamente 3 kilómetros. Betania queda a 3 kilómetros de Jerusalén. Ahí entonces el peligro que corría el Señor y sus discípulos al venir a dicha población. O sea, era un peligro que estaban corriendo un peligro que era bastante grande. Y mucho más cuando Juan nos dice que muchos, nos está diciendo acá, no solamente está cerca, sino que muchos de los judíos habían venido a consolar a las hermanas. Dos cosas que está diciendo Juan en esos dos versículos. Y ya lo hemos dicho antes, que Juan ha utilizado el término los judíos en todo el Evangelio para referirse, a los líderes religiosos judíos o a un grupo de ellos. Ya lo hemos visto en otros momentos, cuando él dice a los judíos. Así que allí, inevitablemente,
Jesús se encontraría con muchos de quienes querían matarlo. Y si usted y yo nos adelantamos un poquito, vamos a darnos cuenta que este evento, ¿cierto? Este evento que está por suceder es la piedra final en la decisión de querer matar a Jesús. Brínquese al versículo 47. Brínquese al versículo 47. ¿Qué dice? ¿Estamos ahí? Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Brinque al 53, 53, 11:53, dice, así que desde aquel día acordaron matarle. O sea, ya no era apedrearle, apresarle, no, era acordaron matarle. Entonces, ¿por qué? Miremos el por qué Juan nos está narrando que muchos judíos vinieron a consolar a María y a Marta. Muchos judíos. Entonces, ¿por qué muchos judíos vienen a consolar a las hermanas de Lázaro? Y la respuesta a esto es porque, aunque directamente no nos está diciendo, pero tenemos que entender que esta familia, Lázaro, María y Marta, era una familia prominente, era una familia con un buen estatus social. Y usted dirá, pero ¿cómo podemos decir eso? ¿Cómo podemos afirmar que esta familia tenía dinero? Aquí todavía no nos lo ha dicho, pero lo que estudiaremos en el capítulo siguiente, en el capítulo 12, nos va a narrar cuando María derrama sobre el Señor un perfume de gran precio, ¿cierto? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que esta familia era pudiente para que esta mujer en agradecimiento venga y derrame a los pies del Señor semejante perfume que era de gran precio. Entonces, ahora, hablemos un poco, entonces, por eso ellos vienen a consolarlas, porque eran unas personas eh, pre, prominentes en la sociedad de aquella época. Ahora hablemos un poco de, ya para finalizar, ¿cierto? Hablemos un poco de un entierro de judío. ¿Cómo eran las costumbres de un entierro judío? Para que tengamos más luces de lo que Juan nos va a seguir enseñando, ¿cierto? A ver, todos los que podían asistir al funeral se sumaban a la comitiva, ¿cierto? O iban en la caravana hasta el cementerio, o el lugar donde lo iban a colocar, ¿cierto? La tumba donde lo iban a colocar. Y hay una curiosa costumbre y era que, por ejemplo, las mujeres iban adelante, ¿cierto? Las mujeres iban adelante, ¿cierto? Iban dirigiendo, ellas eran las que dirigían el cortejo hasta la tumba. Al pie de la tumba era un momento donde se hacían, por ejemplo, discursos en memoria de la persona, ¿cierto? Hacían reconocimientos y todo esto. ¿Qué otra cosa tenemos como para describir cuál era la costumbre de los entierros judíos? Se esperaba que todos expresaran profunda condolencia y al retirarse de la tumba se formaban dos filas largas para que pasara la familia, los familiares cercanos y más próximos a través como de esa calle de honor. Pero había una norma y la norma era que no se debía fastidiar a los que estaban en duelo con conversaciones vanas o intempestivas, ¿cierto? Se les dejaba en paz en su trance, en su dolor, en su momento. Y cuando se llegaba a casa de los familiares del difunto, se servía una comida que había sido preparada por los amigos de la familia, ¿sí? Por los amigos de la familia. El duelo duraba 7 días. Ojo, el duelo duraba 7 días. En los primeros se pasaban llorando a gran voz. Era la costumbre de ellos, para expresar el cariño que se tenía por el difunto. Tanto era la cosa y la costumbre de ellos que tenían que estar llorando a gran voz, ¿cierto? O sea, para poder expresar el cariño. Tanto que se contrataban hasta lloronas para esta labor, ¿cierto? Se contrataban personas que estuvieran haciendo bulla ahí de ay, 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 ¿cierto? Todo eso. Dice, después de los 7 días, ¿cierto? A la semana del duelo seguía 30 días de luto riguroso, ¿cierto? Siguiendo las costumbres de ellos, ¿cierto? Un luto riguroso. Entonces, todo esto era lo que enmarcaba lo que era
el entierro, las costumbres judías para un entierro. Entonces Jesús llega al día 4 de los primeros 7, ¿cierto? Que se dice que se pasaban llorando a gran voz. ¿En dónde? En la casa del familiar. Así que entendiendo todo esto, era un deber sagrado ir a expresar condolencias a los familiares y amigos del difunto, ¿sí? Era un deber sagrado. Por eso lo que sucede o lo que va a suceder a continuación en el relato de Juan se sale un poco de lo común, ¿sí? Si usted se va a Juan 11, 20, aquí nos va a hablar a nosotros acerca de, entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y con respecto a este suceso, ¿cierto? De que se sale de lo común, lo que María le va a decir ahí más adelante, teniendo en cuenta el temperamento que tenía Marta, cuando nosotros vamos y buscamos en Lucas 10:40, acerca de que Marta se preocupaba con hacer los quehaceres y acercándose al Señor, ¿cierto? Marta era muy directa, se acerca al Señor y le dice, no tienes cuidado de que mi hermana me deje servir sola, dile pues que me ayude. Marta era muy directa. Entonces, aquí vamos a entrar a hablar de cómo Marta va, habla con el Señor, ¿sí? En el versículo 21. Luego Jesús le va a empezar a contestar, ¿sí? Y con respecto a esto, para que no nos quede partido, lo vamos a dejar hasta ahí en la noche de hoy. Amén. Vamos entonces a orar y si hay preguntas, si quieren participar, más que bienvenidos. Vamos a orar entonces. Mi buen Dios, yo te doy gracias por tu palabra en el día de hoy. Gracias, Señor, por lo que tú nos recuerdas, Señor, aún a través de este suceso tan incómodo para estas familias, tan doloroso, Señor. Y aunque todos nosotros ya hemos vivido este tipo de momentos, Señor, con nuestros familiares, Señor, lejanos, cercanos, o lo vamos a vivir, Señor, porque es la norma de la vida, Señor. Es el conducto regular del ser humano, Señor. Despedir a aquellos, Señor, que nos anteceden a nosotros, mi buen Dios. Yo te pido que tú nos ayudes a enfrentar las cosas de la mejor manera. Y lo más maravilloso, entender que si estamos en Cristo, Señor, podemos repetir lo que Pablo decía, Señor, en los Filipenses. Para mí el morir para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No debe haber tristeza, no debe haber ansiedad con la muerte de un ser querido. Nuestra obligación, nuestra tarea es anunciar el evangelio a tiempo y a destiempo, primeramente de nuestra casa, para que también ellos al morir puedan vivir toda una eternidad con Cristo Jesús. Señor, ayúdanos entonces a entender que tú tienes el control, que tú eres soberano, Señor. Que aún, mira, cada detalle que hemos venido aprendiendo, estudiando, Señor, en este capítulo, nos damos cuenta que tú tienes un propósito maravilloso. A ti no se te quedó nada suelto, Señor. Queremos seguir aprendiendo, Señor. Queremos seguir permitiendo aún, Señor, que a pesar de todas las cosas que nos pasan en nuestro diario vivir, tú sigas formando el carácter de Cristo en nosotros. Aunque se nos duela, aunque se nos dificulte, aunque no queramos, Señor. Sabemos, Señor, que tu amor tiene un propósito eterno y no es algo circunstancial, Señor. No es algo del día a día, sino que es algo que tú ya has planeado desde la eternidad, Señor. Ayúdanos a entenderlo y aceptarlo, Señor, y saber que tú siempre te llevarás la gloria. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y nos quedamos en tu presencia. En nombre de Cristo Jesús. Amén.